El sol se sumergió detrás de las colinas de El Come, bañando los carriles estrechos en un tenue brillo de naranja, del tipo que hacía que los setos parecieran susurrar. A lo largo del viejo camino de piedra cerca de la capilla, la señorita Jane Marple caminaba su ruta familiar. Bastón en una mano, una pequeña bolsa de papel con toffees en la otra. Estaba destinado a ser una velada pacífica, del tipo que se pasa escuchando a los mirlos y la campana de la cena, lejana. Pero la paz, como las flores, no siempre florece donde debería. Ella casi había pasado por Greenhouse cuando la vio, la puerta, aquella puerta de hierro oxidado, sellada desde que la fallecida señorita Philippa Lane fue enterrada. Colgaba ahora torcida en sus bisagras. No muy abierta, no lo suficiente para dar la bienvenida, solo una astilla, suficiente para ser notada, suficiente para estar equivocada. La señorita Marple se detuvo, dejando que la quietud se asentara a su alrededor como el polvo a la luz del sol. La casa más allá de la puerta no había cambiado, su fachada envejecida, la hiedra colgando con cansancio, sus ventanas opacas por los años de negligencia. Nada se agitaba, sin luz, sin sonido. Pero la puerta se había movido, y eso en este pueblo era suficiente. Greenhouse siempre había sido una rareza. Escondida entre el patio de la capilla y el bosque, alguna vez fue elegante. La señorita Philippa Lane, de botas relucientes y temperamento agudo, vivió allí sola durante décadas, con solo sus orquídeas y sus secretos por compañía. Tras su muerte la propiedad fue clausurada y dejada intacta, su patrimonio enredado en legalidades menores, sus pertenencias encajonadas por manos invisibles. Ningún pariente vino, nadie la lloró públicamente. Era como si hubiera desaparecido en el suelo, como una flor que nunca más floreció. La señorita Marple no entró. Se quedó de pie por un momento, el tiempo suficiente para estar segura de que no era un truco de luz o sombra. La puerta estaba entreabierta. No había huellas frescas, ni rastro de neumáticos en el camino. Pero la hiedra se había separado. Delicadamente, recientemente, como si alguien supiera cómo pisar sin dejar marca. Entonces se dio la vuelta, lentamente, con la imagen de la puerta grabada detrás de sus ojos. No dijo nada al tendero de regreso, ni a la señora Weatherby, que la saludó desde su jardín delantero. Algunas cosas se consideran mejor en silencio, creía la señorita Marple. Especialmente, cosas que no deberían moverse, pero lo hacen. Esa noche, mientras doblaba su chal y se vertía un modesto vaso de leche tibia, pensaba en Philippa Lane, no en la mujer sino en la forma en que solía caminar por los caminos del pueblo por la noche. Siempre sola, siempre con un propósito. Algunas personas viven como habitaciones cerradas, y cuando las puertas de tales habitaciones se abren, inesperadamente, rara vez lo hacen sin razón. La señorita Marple observó la luna elevarse sobre el techo de la capilla. Un aliento tranquilo escapó de sus labios. Algo había regresado a Greenhouse, pero ya sea una persona, un recuerdo o una sombra. Aún no podía decirlo. Aún no. La mañana después del incidente de la puerta amaneció con un cielo limpio. El tipo de día que los amables aldeanos de El Come llaman clima honesto, sin nubes, azul, sin la pesadez que a menudo cubre los viejos secretos. La señorita Marple se levantó temprano, no por hábito, sino por anticipación. No había soñado con Greenhouse, pero de todos modos, se había demorado, en la textura de su tostada, en el tintineo de su cuchara, en la tranquilidad particular de su sala. El silencio, ella sabía, rara vez está vacío. A las 9:30, se dirigió a la iglesia de St. Agnes para la mañana de caridad. Unas pocas mesas se alzaban bajo el arco, jarras de mermelada, bufandas tejidas, libros de segunda mano, y la esposa del vicario animaba alegremente a los transeúntes. Prueben el pastel de semillas antes de que la lluvia nos encuentre.
decía con una sonrisa. Fue allí, cerca de la mesa de viejos himnarios, que la señorita Marple lo notó por primera vez. El extraño era alto, no joven, no viejo. Vestía un abrigo demasiado bien ajustado para un hombre sin dirección, sus zapatos estaban limpios, su brazalete recién planchado, y examinaba los artículos de la mesa con un cuidado, demasiado preciso para ser natural. No habló con nadie, no probó la mermelada, no preguntó por la venta de pasteles, solo recogió un pequeño libro descolorido titulado El lenguaje medicinal de las orquídeas, y examinó su lomo con tal detenimiento, que la señorita Marple, que había visto muchos carteristas, muchos hombres afligidos, y muchos mentirosos, sintió algo más frío que la curiosidad, en su interior. Se acercó sin preámbulo. Le gustan las plantas raras, ya veo. Él levantó la vista. Sus ojos eran educados, pero su voz ensayada. Solo un interés pasajero. A mi tía le gustaba la botánica. Su tía, repitió ella con ligereza. Qué interesante. ¿Puedo preguntar cuál? Él sonrió. No la conocería. Murió hace algunos años. Era reservada. Vivía en Sussex. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿No será la señorita Philippa Lane por casualidad? El nombre cayó con el impacto más tranquilo, pero ella lo vio, en su mandíbula, en los ojos que parpadearon demasiado rápido. Se recuperó con rapidez. No, dijo, persona diferente por completo. Colocó el libro de orquídeas, con una especie de reverencia y dio un pequeño asentimiento. Encantador pueblo el suyo. Luego se fue, sin comprar, sin conversar, solo un abrigo que rozó las mesas como una sombra sobre la seda. La señorita Marple lo vio alejarse, no miró hacia atrás ni una vez, pero ella notó cómo miró la torre de la iglesia, luego el bosque detrás de ella, y luego solo por un instante, hacia el techo lejano de Brent House, apenas visible sobre el seto. No era de aquí, pero había estado antes, y lo que sea que haya venido a buscar, la señorita Marple sospechaba que no era mermelada, ni orquídeas. Esa tarde el viento cambió. Comenzó una lluvia ligera, del tipo que suena como secretos golpeando suavemente las ventanas. La señorita Marple regresó a su sala, con tazas de té humeantes, y pensó en el extraño, en la puerta, en una casa llena de silencio, y en un nombre que cayó con demasiada facilidad. Brent House se había abierto, y alguien con zapatos pulidos y una tía inventada había venido a ver qué había más allá del umbral. Pero el Combe no era un pueblo donde se quedaba el pasado, y a la señorita Marple nunca le habían gustado los extraños que sabían demasiado sobre las plantas locales. La noche descendió sobre el Combe con un silencio que parecía más deliberado que pacífico, como si el pueblo en sí estuviera conteniendo el aliento. Las farolas parpadearon una a una, lanzando largas sombras a través de puertas y adoquines. La señorita Marple se sentó junto a su ventana, el tejido intacto en su regazo, y sus pensamientos regresaron, una y otra vez, a Brent House y al extraño con las manos demasiado cuidadas. Algo en su presencia había agitado el aire alrededor de la antigua finca como el viento entre hojas secas. Al día siguiente, bajo la pretensión de devolver un libro prestado, la señorita Marple se dirigió a Mill Lane. Allí, en una modesta cabaña de ladrillo con cortinas color rosa, vivía la Sra. Celia Grafton, la exama de llaves de Brent House. Celia estaba retirada ahora. Sus rodillas ya no eran aptas para fregar, pero su memoria seguía siendo tan afilada como selectiva. Saludó a la señorita Marple y le introdujo dentro. Su sobrina estaba fuera en el trabajo y la tetera ya cantaba. Es extraño, murmuró Celia, vertiendo el té. ¿Con qué frecuencia la gente menciona esa casa ahora? Durante años, nadie la nombraba. No después de que la pobre señorita Lane falleciera. Y ahora, bueno, la puerta abierta y extraños haciendo preguntas.
Extraño, preguntó suavemente la señorita Marple. Celia dudó. Un hombre vino hace un mes. Dijo que era el sobrino de la señorita Lane, aunque ella nunca habló de tener familia. Quiso recoger algunas cosas personales. Afirmó tener autoridad. Aunque no mostró ningún papel, solo se quedó un momento. Tomó una caja de la sala este y se fue. La sala este, repitió la señorita Marple, estrechando los ojos. Oh sí, asintió Celia, con un escalofrío. El santuario de la señorita Lane. Nadie podía entrar allí. Decía que la luz era especial. Entraba el sol de la mañana. ¿Sabe? Mantenía allí sus orquídeas. Cosas exóticas que yo nunca podía nombrar. Todo lo salvaje y pálido. No me dejaba regarlas. Decía que eran sensibles. Y ahora, bueno, dijo Celia, revolviendo azúcar en su té, aunque nunca lo tomaba dulce. No queda nadie que pueda decir que pertenece a quién. La señorita Marple bebió en silencio, mirando hacia la ventana. La sala este, un hombre sin apellido, un santuario vegetal sellado del mundo. Más tarde, en su lento caminar de regreso, la señorita Marple volvió a pasar por Brent House. Sus ventanas altas estaban oscuras. La hiedra ahora estrangulaba las esquinas del lado este, pero sobre el vidrio cerrado de esa misma habitación, algo llamó su atención. No fue el movimiento, fue un reflejo, un brillo verde, una hoja, no, algo más vibrante, como el borde de un pétalo que no debería florecer en esta época del año. Orquídeas, pensó, salvajes, pálidas, y de alguna manera, todavía vivas. Se suponía que Brent House estaba vacío, pero algo dentro estaba creciendo, o esperando. La señorita Marple se volvió. El viento era más frío ahora, acariciando su cuello como una respiración en la nuca. No miró hacia atrás, porque algunas habitaciones, ella sabía, no olvida, y algunos recuerdos, como las orquídeas, persisten mucho después de que el jardinero se ha ido. A la mañana siguiente, amaneció gris, el tipo de cielo opaco que aplana todos los colores y hace que incluso los lugares familiares se sientan un poco equivocados. La señorita Marple se vistió sin prisa, sus movimientos precisos, su mente más pesada que sus pasos. Las preguntas que rondaban sus pensamientos aún no eran acusaciones, solo incertidumbres que comenzaban a tomar forma. Las llevó con ella a la tienda de caridad del pueblo, como solía hacer en las mañanas lentas. No fue la curiosidad lo que la llevó allí, sino algo más antiguo y persistente, una sensación, tal vez, de que las cosas olvidadas tienden a revelar lo que los vivos eligen ocultar. Dentro de la tienda, el aroma de las bolas de naftalina se mezclaba con jabón de lavanda. La señorita Marple intercambió palabras educadas con la Sra. Grenby, quien presidía la caja con su alegría habitual y distraída. Luego, con un ojo experimentado, se dirigió a los estantes traseros, los que rara vez se desempolvaban, y aún menos se tocaban. Allí, encajada entre un atlas agrietado y una mandolina sin cuerdas, había una modesta caja de cartón. No fue la caja lo que le llamó la atención, fue lo que estaba encima, papel de correspondencia azul pálido, del tipo que una vez se usaba para cartas personales. La señorita Marple levantó la tapa con suavidad. La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero 4 hojas, solo 4, estaban escritas con una caligrafía desconocida, en bucles inusuales. Hay veneno en la belleza. El ruiseñor canta solo cuando se le observa. Las raíces guardan secretos mejor que la piedra. No tengo miedo de ser enterrado donde florecí. Las leyó 2 veces. Luego, una tercera. No había firma, ni fecha, solo un leve rastro de aroma, apenas perceptible, especial, o tal vez algo más peculiar, como corteza triturada o savia seca. Compró la caja sin decir palabra. De vuelta en Honeysuckle Cottage, sacó una vieja postal de un cajón de su escritorio. Un agradecimiento de la señorita Philippa Lane,
enviada años atrás tras una conferencia sobre rosas antiguas. La escritura era menuda, estrecha, inclinada hacia la derecha. La comparó con las páginas anónimas. No era la misma. ¿Quién, entonces, había escrito esas frases tan extrañas? ¿Y por qué dejarlas en una tienda de caridad, donde el azar decidiría su destino? La señorita Marpley colocó las páginas junto a su taza de té y las observó. No parecían reflexiones, tampoco poesía en el sentido típico. Eran declaraciones, tal vez incluso instrucciones, una advertencia en código. Más tarde esa tarde, las llevó a la Crowley, el boticario local, quien mantenía un aire discreto y un conocimiento enciclopédico de hierbas tanto benignas como letales. Estas no son meras metáforas, murmuró después de leer las líneas. Hacen referencia a las propiedades químicas, botánicas, alcaloides. Si no me equivoco, mira aquí, esta línea sobre veneno y belleza, eso es un clásico Monkshood. Y esto sobre las raíces, podría estar haciendo referencia a conita. Cosas peligrosas, si sabes cómo extraerlo. La señorita Marple dobló las notas y las volvió a meter en su bolso. ¿Estás sugiriendo, preguntó en voz baja, que alguien en el come ha estado estudiando esas cosas? La miró sobre el borde de sus gafas. Estoy sugiriendo que alguien ya lo haya hecho. La señorita Marple le agradeció con un guiño. Pero su mente estaba lejos de ser amable ahora. Caminó a casa debajo de la reunión de nubes, la papelería azul presionando el frío contra su costado como un latido envuelto en paz. Cuando llegó a su puerta, la lluvia había comenzado a caer en una niebla fina e inclinada. Se quedó allí un momento antes de entrar. Un bren cantó desde el seto, solo una vez, y luego quedó en silencio. Ella no sonrió, porque a veces, los pájaros no cantan por alegría, sino por testimonio. Y a veces, lo que encontramos en las cajas olvidadas no es solo un rastro del pasado, sino el comienzo de un cálculo. El aire tenía una quietud peculiar esa mañana, como si la aldea misma hubiera detenido su aliento a mitad de pensamiento. La feria anual de la iglesia se había establecido en el Green, un asunto modesto con un empavesado que ondeaba débilmente en la brisa, y los puestos llenos de conservas, productos horneados, y flores dispuestas con más esperanza que habilidad. La señorita Marple llegó justo después de las 11, su sombrero de paja inclinado contra el sol pálido, su curiosidad agudizada por las preguntas sin respuesta que quedaban como hilos entretejidos en sus pensamientos. Fue por el puesto de rosas que lo vio, un hombre ni completamente fuera de lugar, ni del todo parte de la escena, alto, delgado, vestido con una capa de buena tela que no pertenecía al polvo de la aldea, se mantenía erguido, como si esperara que algo se revelara. Su mirada permanecía en los escaladores, las rosas criadas para alcanzar lo alto, aferrándose obstinadamente a la piedra. La señorita Marple se acercó con una sonrisa educada, su presencia tranquila pero segura. Una buena mañana ofreció. El hombre se volvió, su expresión agradable pero ilegible. Lo es, dijo, inclinando el sombrero. No esperaba que las rosas prosperaran tan lejos tierra adentro. Las rosas, dijo la señorita Marple suavemente, a menudo son más fuertes de lo que parecen, particularmente las variedades híbridas. Ah, sonrió, siempre me han interesado las plantas raras. Algo de un coleccionista, se podría decir. Ella asintió. Los coleccionistas suelen tener buena memoria. Deben recordar no solo las apariencias, sino también los orígenes. El hombre no parpadeó. Es cierto. Espero ver Bren House mientras estoy aquí. Me dijeron que la señorita Lane una vez cultivó especímenes inusuales allí. La voz de la señorita Marple no flaqueó. La señorita Lane falleció hace varios años. La casa ha estado cerrada desde entonces. Lástima, dijo suavemente. Algunas plantas desaparecen cuando sus guardianes lo hacen. Otras, respondió ella, encuentran la manera de sobrevivirles. Hubo un ritmo de silencio. Él la miró, no con sospecha exactamente,
sino como si reanuara su papel en la escena. No le preguntó su nombre. Ella no lo ofreció. En cambio se volvió hacia la mesa de las rosas. Esta variedad, dijo, tocando una floración con el más gentil de los dedos, fue criada para sobrevivir en suelo pobre. Sus espinas son engañosas, de apariencia, pero más nítidas de lo que la mayoría espera. Admiro la resiliencia, dijo el hombre. Sí, estuvo de acuerdo, aunque he encontrado que los que más la admiran, son a menudo quienes han intentado ponerla a prueba. Sus ojos se encontraron, un parpadeo pasó entre ellos, sutil como el viento que cambia los pétalos sobre la mesa, pero real. Él retrocedió, dándole un asentimiento. Bueno, entonces, quizás nos volvamos a encontrar. Me imagino que podríamos, dijo la señorita Marple. Las aldeas son como jardines, pequeños, intrincados, y llenos de sorpresas. El hombre se alejó, su paso lento medido. Ella lo vio irse, notando el corte de su abrigo, el brillo de sus zapatos, la forma en que evitaba el contacto visual con los que lo rodeaban. Finch, ese era el nombre que había dado cuando se presentó en el puesto, el nombre de un pájaro, como Brett. La señorita Marple no creía en las coincidencias. Cuando la campana de la torre de la iglesia marcó el mediodía, giró su rostro hacia el este, hacia Brent House, hacia las espinas que comenzaban a girar a través de la memoria, la belleza, y el suelo oscuro debajo de ellas. La llave de Brent House, como se esperaba, descansaba en un modesto gabinete de metal en el salón del consejo de la parroquia. Se guardaba entre las del ático de la iglesia y el armario de almacenamiento del vestre, con una carta cortésmente redactada citando, interés botánico de archivo, y una sutil mención del peligro del moho. La señorita Marple la obtuvo sin dificultad. No mencionó al hombre llamado Finch. Aún, la casa se alzaba debajo de un cielo pesado, que amenazaba con lluvia, pero nunca la dejaba caer. Las contraventanas se aferraban a las ventanas como párpados vigilantes, y la hiedra se abrazaba a las paredes de piedra como si la naturaleza intentara arrastrarse de regreso. La señorita Marple caminó lentamente hacia el ala este, más allá de un enrejado oxidado y un reloj de sol roto, sus pasos cuidadosos sobre el camino irregular de piedra. En el interior, el aire estaba lleno de un silencio que se sentía demasiado viejo para perturbar, dulce azucarado, y ligeramente rancio. Entró en la sala este, la misma que la señorita Philippa Lane siempre había mantenido sellada. El polvo flotaba en un solo haz de luz, que se filtraba por un espacio en la cortina. A lo largo del alféizar de la ventana había varias orquídeas. Pensó que hacía mucho tiempo muertas. La mayoría se derrumbaban sobre sí mismas, sus pétalos marrones y frágiles, pero una a una se inclinaba hacia la luz, fresca, e inconfundiblemente viva. La señorita Marple se acercó lentamente. Las orquídeas no deberían haber florecido aquí, no después de tanto tiempo. Eso sugería que alguien había regresado. Se volvió hacia el escritorio en la esquina. Aunque la madera estaba resquebrajada por la edad, los cajones se abrieron fácilmente. Dentro encontró una colección de pétalos prensados, cada uno preservado delicadamente y etiquetado por fecha. Una entrada leía simplemente, F. Marzo. Cerró el cajón y bajó por el corredor del viejo sirviente al sótano de raíces. La mayoría en el pueblo había olvidado que incluso existía. Construido durante la guerra, cuando el almacenamiento en frío significaba la diferencia entre la escasez y la supervivencia. Cuanto más descendía, más cambiaba el aroma, al principio tierra húmeda, luego óxido, y algo débilmente metálico, casi como la sangre que ha quedado demasiado tiempo en el aire. En el otro extremo, debajo de una pila de macetas volcadas y herramientas de jardín oxidadas, encontró una caja de madera. Sus bisagras de hierro llevaban las cicatrices del tiempo, pero la cerradura parecía recientemente perturbada. Cedió con un chasquido suave. Dentro había huesos, menores, delicados,
aviares, arreglados cuidadosamente en un anillo de pétalos secos. Sobre la parte superior, plegada y amarillenta, descansaba una nota. La señorita Marple la desplegó sin dudarlo. Ella confió en mí. Le fallé. No había nombre, pero el documento llevaba un aroma familiar. Aceite de sabroso, fresco y persistente. Era el mismo perfume que había olido días antes en la manga del hombre que se llamaba Finch. El mismo aroma que flotó desde la ventana abierta de la sala este. La conexión ya no era incierta. Ella cerró la caja suavemente. Algunas raíces crecen rectas, otras giran a través de la piedra, cambiando de forma para sobrevivir, pero algunas raíces crecen tan profundas que no florecen, se agitan. Afuera una ráfaga de viento agitó la hiedra, las hojas revolotearon en el jardín como alas sobresaltadas, y en algún lugar cercano, un pájaro cantó una sola nota temblorosa. No parecía de luto, sonaba como advertencia. La señorita Marple subió los escalones de la bodega, su lámpara lanzando una sombra parpadeante a lo largo de las paredes del corredor. La casa no había revelado todos sus secretos, pero había comenzado a susurrar, y ella, como siempre, estaba escuchando. La mañana comenzó con lluvia, no del tipo suave que refresca la tierra, sino del tipo que se queda en las nubes mucho después de que las gotas han cesado, presionando un silencio sobre el pueblo. La señorita Marple se sentó cerca de la ventana, cortando las hojas desvaídas de su romero, cuando un pinchazo repentino de una espina la hizo fruncir el ceño. Una delgada gota de sangre brotó en la punta de su dedo. Era un pequeño dolor, breve y agudo, pero trajo consigo un recuerdo. Hace años la señorita Philippa Lane había hablado de un híbrido con espinas, un cruce peligroso entre dos variedades de rosas salvajes, impredecible en floración, violento en su crecimiento. La misma rosa que ahora se aferraba al enrejado por la ventana de la señorita Mar, demasiado vibrante para su temporada, demasiado salvaje para su naturaleza. Regresó adentro y desplegó las notas crípticas que había encontrado antes, esas extrañas líneas poéticas ocultas en la caja de papelería azul pálido. Cada frase antes confundida con metáforas, ahora le golpeaba de forma diferente. Hay veneno en la belleza. Las raíces tienen secretos mejor que la piedra. No eran acertijos, eran direcciones, o advertencias, y si su instinto era correcto, eran botánica. Se colocó su abrigo y llevó las notas al boticario, el doctor Crowley, un hombre moderno con una profunda apreciación por las plantas raras y una aún más profunda por el conocimiento discreto de la señorita Marple. Estos no son poemas, dijo. Después de examinar los documentos, inclinó sus gafas y volvió a mirar, esta vez rastreando cada línea con un dedo. Son observaciones botánicas, codificadas, tal vez, pero precisas. Varias mencionan alcaloides. Una se refiere al patrón de hojas del aconitum. ¿Eso es monkshood mortal?, preguntó la señorita Mar. Él levantó la vista. Letal. Incluso una pequeña cantidad absorbida por la piel o ingerida, puede detener un corazón. La expresión de la señorita Marple no cambió. Durante mucho tiempo había sospechado tanto, pero la confirmación siempre resolvía las cosas más profundamente que las sospechas. De vuelta en Honeysuckle Cottage, elaboró una taza de té débil y se sentó con sus pensamientos. Los pétalos prensados en el escritorio no habían sido elegidos al azar. Cada uno era un registro, una marca de tiempo, un rastro de migas. La última entrada, en marzo de 1927, etiquetada solo F, no era una flor, era una persona. El nombre volvió a ella en un susurro. Recordó cómo el hombre de la feria de la iglesia se había quedado demasiado silenciosamente, habló demasiado cortésmente, y evitó su mirada cuando se mencionó el nombre de Philippa Lane. Recordó el aroma del aceite de lavanda, deliberado fresco como algo aplicado no en la memoria, sino en la representación. Había una historia floreciendo entre los pétalos y el silencio. Una traición, un robo, y una planta, nunca destinada a sobrevivir,
Había echado raíces en ambos. Mientras el anochecer se asentaba sobre el pueblo, la señorita Marple encendió una sola lámpara en su sala y regresó al escritorio. La orquídea en la sala este, los huesos en la bodega, las rosas híbridas fuera de su ventana, no eran accidentes. Eran rastros de un experimento, tal vez incluso un esfuerzo final de la señorita Lane por crear algo que pudiera soportar el engaño, sobrevivir al abandono. La espina había sacado sangre, pero más que eso, había despertado la memoria. La señorita Marple sumergió su bolígrafo y comenzó a escribir. Estaba cerca ahora, muy cerca, y cuando los jardines comienzan a hablar, no es prudente ignorarlos. El aire a las afueras de Brent House colgaba espeso esa noche, más denso de lo que el clima solo podía explicar. La señorita Marple, con su chal tirado firmemente sobre los hombros, se acercó a la antigua estación de ferrocarril, donde lo había visto antes, el extraño de ojos tranquilos y silencio educado, conocido solo como el señor Finn, se paró una vez más junto al banco de hierro oxidado, bajo la linterna parpadeante, sus manos en los bolsillos de un abrigo demasiado fino para la brisa que ahora le rozaba los tobillos. La señorita Marple lo observó por un momento antes de acercarse. Su voz suave, medida, pero inquebrantable. Ella confió en ti, dijo. Él no se estremeció, no giró. Ella trató de criar una planta que pudiera sobrevivir a la traición. Una flor lo suficientemente fuerte como para arraigarse a través de mentiras. Suspiró, apenas audible. Y tú, continuó ella, tomaste sus notas, su trabajo, tomaste su confianza. Y cuando todo se volvió demasiado, la dejaste atrás. La dejaste pudrirse en esa casa, todo mientras sus orquídeas florecían, sin testigos. Finch no dijo nada. La luz de la linterna se balanceó ligeramente a medida que el viento cambiaba. Las sombras se extendieron a través de la grava a sus pies. Regresaste, dijo. No por el cierre, no por dolor, regresaste para ver lo que quedaba. Para ver si alguien había reclamado el último de su trabajo. Finalmente se volvió entonces, su rostro pálido y cansado, sus ojos no crueles pero profundamente huecos por algo mayor que la culpa. No entiendes, susurró. La amaba. La señorita Marple dio una pequeña y triste sonrisa, no una de consuelo sino de claridad. Entonces deberías haberte quedado. Deberías haber respondido cuando llamó. Sacó de su abrigo un pétalo prensado, uno de los muchos que quedaban en la sala este, y lo sostuvo. Fue marzo de 1900, tomó el pétalo, lo miró, pero no dijo nada. Ella se estaba muriendo, finalmente murmuró. Pensé que si me iba, sería recordada por lo que creó, no por lo que perdió. El tono de la señorita Marple era más suave ahora, pero no menos firme. Nunca tuvo miedo de ser olvidada, señor Finch. Tenía miedo de ser borrada. Él cerró los ojos. Y ahora la planta se ha ido, continuó. Robada por una llamada sobrina que nunca lo fue. Se vendió a alguien que no tiene idea de que se cultivó de la traición. Se volvió hacia ella completamente entonces. Su voz se agrietó bajo el peso de todo. No estaba destinado a terminar así. La señorita Marple asintió lentamente. No, pero los finales rara vez nos piden permiso. Detrás de ellos, el viento revolvió la hiedra arrastrándose a lo largo de la pared de la estación. En algún lugar, pasó un tren en la distancia, su silbato bajo y triste, y en ese silencio entre ellos, colmado de disculpas tácitas y cosas demasiado tarde para reparar, el peso del pasado se asentó, no como castigo, sino como verdad. Ella no volvió a hablar, no necesitaba hacer, porque a veces la señorita Marple sabía. El cálculo más devastador es el que no habla más fuerte que un aliento. Pasaron semanas, y el pueblo se calmó una vez más, pero el silencio estaba inquieto, como si el viento en sí hubiera detenido su curso para escuchar lo que podría venir después. Entonces, sin advertencia,
La planta reapareció, no en la sala este de Brent House, no en ningún jardín de El Com, sino en un prestigioso escaparate botánico celebrado en Londres, presentado en una lujosa exhibición titulada Nuevos descubrimientos en la flora híbrida. Allí estaba alta, luminosa, con una garganta violeta profunda bordeada en venas de color rojo sangre. Una placa debajo de ella llevaba un nombre latino fabricado y sin atribución. No se mencionó a la señorita Philippa Lane, la mujer que lo había cultivado en sombras y silencio. No hubo reconocimiento de la mente o la angustia que había dado forma a sus raíces. Cuando la palabra de la exposición llegó a El Come a través de un diario de jardinería que quedó en el mostrador del boticario, la señorita Marple no dijo nada en voz alta, pero esa noche quitó una gavilla de notas del cajón de su escritorio. Notas escritas en la mano inconfundible de Philippa, delicada, en bucle, fechada, firmada. Una página en particular llevaba una descripción de la misma flor ahora en exhibición en Londres, completa con proporciones de transmisión y observaciones de advertencia. En la parte inferior, debajo de la línea final, había una firma simple y desvanecida. P.I.L. marzo de 1903. La señorita Marple dobló la página, la colocó en un sobre y la dirigió a los organizadores del escaparate. No agregó una carta, no hizo amenazas, simplemente dejó que la verdad hablara por sí misma. Dentro de una quincena, comenzaron a aumentar los murmullos silenciosos, entre los curadores, entre los académicos y luego entre la prensa. El misterio que rodeaba el origen del híbrido llamó la atención, luego la sospecha. Siguieron consejos anónimos. La placa de la exhibición fue reemplazada por un aviso de procedencia bajo revisión, y la señorita Marple, observando desde su jardín con una taza de té caliente en la mano, se permitió la sonrisa más pequeña, no de satisfacción, sino de restauración. A veces, ella sabía la justicia no llegaba a una sala del tribunal, a veces, llegaba a través de la tinta, a través de páginas tranquilas llevadas por el correo, y a través de la presencia simple e implacable de la memoria que se niega a ser reescrita. Ella nunca buscó crédito, nunca lo necesitó. La verdad creía no anhelaba aplausos, solo luz, y cuando se le daba tiempo y espacio, siempre encontraba una manera de florecer. La puerta de Warren House se cerró nuevamente, no con un ruido, sino con un suspiro, como si la casa misma hubiera exhalado. Los nuevos propietarios llegaron en silencio, una pareja de mediana edad de Dorset que afirmaba no tener interés en la historia de la propiedad, solo en sus huesos. En cuestión de semanas, la sala este fue despojada de sus estanterías y vidrios. Las orquídeas fueron arrojadas, el papel tapiz retirado y el jardín destripado. Dijeron que olía a moho, dijeron que no tenía calor. Trajeron contratistas y decoradores con los ojos muy abiertos, que hablaron de líneas ligeras y modernas, como si olvidar fuera una especie de renovación. Nadie preguntó por la mujer que una vez había vivido allí, o sobre las flores que florecían incluso en polvo. Nadie, excepto la señorita Marple. En su cabaña, las estaciones comenzaron a girar. En una pálida mañana de marzo, colocó una pequeña talla de pájaro, en forma de reyezuelo, tallado a mano, sobre su repisa. Debajo de él, en un jarrón de vidrio delgado, colocó una sola rosa, recortada del escalador fuera de su ventana, roja como la memoria. Había florecido demasiado temprano, temblando de color y espinas a pesar de la persistente helada. La miró durante mucho tiempo, sus manos dobladas en su regazo. La señorita Marple nunca había mencionado los huesos que había encontrado en el sótano, ni la nota que había quedado tan silenciosamente por encima de ellos. Ella confió en mí. Le fallé. Sabía que algunas cosas no eran para tribunales ni titulares. Algunas verdades vivían mejor en silencio, no para ser enterradas, sino para ser retenidas. No había escrito cartas más allá de una. No había pedido confesión,
pero había recordado, y al recordar, había puesto algo en su sitio, porque la memoria, como la belleza, puede ser porque el dolor, como un jardín, puede crecer salvaje si se deja desatendido, y porque la justicia, de su manera tranquila, a veces florece de nada más que el tiempo, el cuidado, y una sola mente vigilante. Afuera las rosas se doblaron hacia la luz, como si escuchar, y la señorita Marple, con su chal ceñido y su mirada estable, las vio crecer.